y versículo 24. Gloria a Dios. Juan, gloria a Dios. 4:24. Amén, hermanos. No voy a buscar en la epístola de Juan, Evangelio de Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Qué bueno, hermanos, tomen sus asientos. Verdad que Dios nos ha dado este entendimiento para conocer, verdad, que al que servimos, al que adoramos, es espíritu, y por lo tanto así se le tiene que adorar, en espíritu y en verdad. En espíritu porque Él es espíritu, y en verdad porque Él es la verdad. Los que adoran de bulto ni adoran en espíritu ni adoran en verdad, ¿verdad? Porque ellos adoran cosas que ven y no son verdad, no son Dios. Así que un espíritu, hermanos, es incorpóreo, es decir, no tiene cuerpo. Y Dios es el único, ¿verdad?, espíritu, el único que no tiene cuerpo, ¿verdad?, en sí. Es decir, los ángeles se les llama espíritus, a los demonios se les llama espíritus porque pertenecen a una dimensión espiritual, pero ellos sí tienen cuerpo, por lo tanto no son puro espíritu. Por ejemplo, la Biblia dice: no son espíritus ministradores a servicio de los que han de ser salvos, refiriéndose a los ángeles, y le llaman espíritu por esa razón. Pero esa es una manera relativa. En forma absoluta, solamente Dios es espíritu. Así que para Dios nos está diciendo aquí que Él es espíritu, y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Amén, hermanos. Por eso, ¿verdad?, nos gozamos. No tenemos nosotros que estar viendo a Dios para saber que Él está aquí, porque podemos sentirle, porque, hermanos, vemos sus obras, sus maravillas, porque Él, hermanos, nos da paz, aunque no lo vemos, porque Él nos sana, ¿verdad? Y no lo vemos, ¿por qué? Porque Él es espíritu. Así que qué importante es que nosotros conozcamos, ¿verdad?, a quien adoramos. Amén, hermanos. Allá la palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Nosotros estamos creyendo en un Dios invisible. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Entonces la palabra espíritu es como sinónimo, ¿verdad?, de aire, de viento, es semejante. El viento no lo vemos y no por eso deja de ser real. Algunos creen que toman, según ellos, un argumento muy fuerte para negar a Dios y dicen: a ver, ¿quién ha visto a Dios? ¿Verdad? En su esencia, la palabra de Dios dice que nadie puede ver a Dios en su esencia, porque Él habita en luz inaccesible. Primera razón. Segunda, porque Él es espíritu, ¿verdad? No se le puede ver. Ahora, a Dios la Biblia
de verdad nos menciona que se le puede ver, pero a través de lo que dice este versículo, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo primero que ese Dios invisible creó, lo primero que Él creó fue una imagen. Una imagen, es decir, al crear el Señor una imagen, hermanos, era para que a través de esa imagen Él darse a conocer, manifestarse, pero a Él en su esencia nadie le puede ver. Amén. Así que pues nosotros, ¿verdad?, con este entendimiento no estamos pensando, bueno, ¿y dónde está Dios para verlo o adorarlo? Podemos adorarlo sin verlo, ¿verdad? Así que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales, ahí está la palabra Dios con D minúscula, por lo tanto no se refiere a nuestro Dios. Dice el Dios de este siglo, o sea, de este mundo, no el Dios de nosotros. El Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, o sea, la revelación del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que al Señor, ¿verdad?, no lo pueden ver, pero ni siquiera pueden entender, recibir la revelación o el entendimiento del Evangelio, dice, de la gloria de Cristo. El Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Cristo es la imagen de este Dios invisible. Dicho de otra manera, Cristo viene siendo el cuerpo que Dios ha ocupado para dejarse ver, para darse a conocer. Entonces, porque Él es la imagen de Dios. Una imagen es aquello, ¿verdad?, que tiene forma, que tiene figura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se ha dado a conocer la invisibilidad de Dios? Bueno, vamos a seguir viendo. El Señor se ha dado a ver, no en su esencia, como decía al principio, ¿verdad?, sino que Él se ha dado a ver a través de la imagen que Él creó, porque Cristo fue el primogénito de esa creación. Crear es una cosa y criar es otra cosa, no es lo mismo. Crear es hacer algo de lo que no es, y criar es sustentar lo que ya existe. Amén. Usted, si quiere hacer alguna cosa, pero tiene de qué hacerlo, tiene la sustancia, tiene la esencia, tiene el material, usted puede crear algo, pero no puede crearlo. El único creador es Dios. Entonces, Dios creó a su imagen. Entonces, Cristo es la imagen del Dios invisible. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, 18, ahí nos confirma, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. Nadie. Y luego dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Por eso Cristo, cuando les dijo, en verdad, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Él le estaba dando a conocer a través de su cuerpo, a través de su imagen, a través de, ¿verdad?, su manifestación humana, pero en esa
cuerpo humano estaba Dios, y Dios hablaba por esa boca, y Dios usaba esos ojos, y Dios usaba ese cuerpo, sus manos y todo cuando hacía maravillas, milagros. Cristo dijo, nadie puede hacer estas cosas si no está Dios, ¿verdad? Con él. Entonces vemos puede que es importante, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Entendamos que a Dios nadie le ha visto, pero Él se ha manifestado, se ha dado a conocer a través de la imagen. Allá en San Juan capítulo 14 dice, San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, bueno, Tomás no creía, pero Felipe tampoco. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Al menos Felipe estaba esperando una manifestación diferente, ¿verdad? Ver algo distinto, ¿verdad? Que él pudiera entender, ese es el Padre. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero no entendía él que siendo el Hijo de Dios, también era el Padre. ¿Por qué? Por ocupar el Padre ese cuerpo. Amén. Entonces, al ocupar el Padre ese cuerpo, entonces Él se constituía en Padre o se constituía en Dios. Entonces le dice Felipe, muéstranos al Padre, no basta. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Aquí ¿quién está hablando? Dios el Padre, a través del cuerpo humano de Jesucristo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? O sea, como el que le dice Jesús, ¿de dónde te saco a otro? Si yo soy el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, por eso la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿verdad? En el regazo del Padre, hermanos, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo lo que hacía, porque Dios es espíritu, pero Él resucitaba muertos. Cristo resucitaba muertos, pero no como hombre, no como humano, lo hacía como Dios, porque Él era Dios al poseer en su cuerpo a Dios. Amén. Así que al poseer a Dios, ese cuerpo le pertenecía a Dios, ese cuerpo era Dios. Pero cuando Dios salía de ese cuerpo, del unigénito Hijo que está en el seno del Padre, entonces Él ya no era Dios. Y es así, ¿verdad? Como Él le ha dado a conocer. La palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo allá en la epístola a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 3. Aquí nos habla el apóstol que esto es un acto de fe. Y la fe, pues, ¿verdad? Es la sustancia de las cosas que se esperan o la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, había una demostración, pero no se veía quién hacía aquellas cosas. Cuando resucitaba a los muertos, lo estaba haciendo Dios. Cuando le daba, ¿verdad? Cuando le daba vista a los ciegos, lo estaba haciendo Dios, pero no se veía. Aquí por eso dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, Dios dio la palabra y fue hecho. De modo que lo que se ve solo es una copia, ¿verdad? Fue hecho de lo que no se veía. Así que nosotros vemos
cosas, pero esto es una copia. Si estamos en la tierra, esta tierra es una copia. Los árboles son una copia de otros árboles que están en el cielo, en la tierra nueva. El mar es una copia del mar que está en el cielo. Todas las cosas que nosotros vemos aquí son una copia, nada más un reflejo, ¿verdad? Entonces aquí la palabra de Dios nos dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios, como nos piensa llevar allá a estar con Él, nos hizo una réplica para que nosotros nos familiaricemos con lo que vamos a poseer allá. Solo que aquello va a ser perfecto, aquello va a ser puro, aquello será santo, aquello, ¿verdad?, no será inmundo como esto. Esta tierra está inmunda, está, ¿verdad?, llena, hermanos, de tantas maldiciones, de tanto pecado, hermanos, que allá no habrá. Entonces, pero sí es una réplica, una copia. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Así que de esta manera vemos que Cristo, siendo la imagen del Dios invisible, Él lo ha dado a conocer, pues a través, ¿verdad?, a través de Él, a través de su cuerpo, a través de, ¿verdad?, su cuerpo que es la imagen. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, Evangelio de Lucas, capítulo 10, y versículo 22, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y aquí nos confirma, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Este es un misterio, hermanos. Por eso la Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Aquí está diciéndonos, ¿verdad?, que todas las cosas le fueron entregadas por su Padre, el Señor Jesucristo. Todas las cosas, que dice, toda la autoridad, todo el poder. ¿Y cómo se lo entregó? Al poseerlo. Vino, lo poseyó, y al poseerlo, ¿verdad?, le está entregando todas las cosas. Aquí, por ejemplo, ustedes me están oyendo, ¿verdad?, hablar a través de este micrófono. Amén. Pero este micrófono, bueno, si se puede mostrar, ¿verdad?, este micrófono no es el que habla. Esta bola que tengo aquí, esto solo es el cuerpo. Lo importante es lo que está aquí adentro. Esto es lo que hace que se produzca el sonido. Esto no. Esto solo es el cuerpo, que lo vamos a poner. Ya vimos que esto no es en sí el micrófono, sino el cuerpo del micrófono, lo que encierra, ¿verdad?, en sí lo que está produciendo este sonido. Amén. Amén. Así Jesucristo, Él tenía un cuerpo, pero ese cuerpo, sin Dios, Él no era Dios. Sin Dios, Él no tenía autoridad para hacerlo. Pero aquí dice, todas las cosas me fueron entregadas. Cuando Dios entró en ese cuerpo, poseyó ese cuerpo, como dice la palabra de Dios en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Todo lo que es Dios, todo radica en Él. Así que al estar en Él, con eso le está entregando toda la autoridad, ¿verdad? Todas las cosas le fueron entregadas, dice, por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo. Lo miraban, pero ¿qué decía la gente? ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién pues es este que habla como autoridad y no como los escribas? O sea, si hacían la pregunta, ¿de dónde tiene esa sabiduría? Y lo interrogaban, lo querían encerrar en alguna, ¿verdad?, con alguna pregunta.
¿verdad? Y como para poderlo acusar, para poderlo agarrar en una situación, ¿verdad?, donde él no pudiera hacer nada. Por ejemplo, cuando le dijeron: Señor, ¿debemos de diezmar o pagar los impuestos? Y dijeron: aquí para donde sí haga, lo vamos a agarrar. Si dice que hay que pagar nada más los impuestos, le vamos a echar al Sanedrín, a todos, ¿verdad?, los que forman el Sanedrín, aquellos 70 hombres especiales, ¿verdad?, judíos, que tenían la máxima autoridad, formaban una cámara, ¿verdad?, representativa de la religión. Si nos dice que tenemos que pagar los impuestos, le echamos al Sanedrín. Pero si dice que diezmemos, lo vamos a acusar con el, ¿verdad?, con el emperador. O sea, para donde se haga. Y ellos lo tenían muy seguro. ¿Qué hacemos? Muéstrenme, le dijo, la moneda. Y le enseñaron una moneda. ¿De quién es esta imagen? Pues de César. Sencillo. Pues denle a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Él no dijo: a Dios no le den nada. Aleluya. Él no dijo: denle a Dios aunque no le den a César. No, fíjese, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron. O sea, se estaban sorprendiendo. ¿Cómo le hace, pues, que, ¿verdad?, como dicen ahora, se la sacó de la manga, ¿verdad? ¿Cómo le hacía? Hermanos, él estaba dando a conocer al Padre, estaba en él. Y esa gracia y esa sabiduría y ese poder y esa autoridad y todo, ¿verdad?, estaba en él, porque él poseía al Dios invisible. El cuerpo del Dios invisible ahora era el cuerpo humano de Jesucristo. Amén. De esa manera, ¿verdad?, él dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y esto es al que el Hijo quiere revelar. Qué bueno que Él nos ha revelado a través del Espíritu Santo y su palabra, ¿verdad? Y que ahora nosotros podemos entenderlo. Muchos todavía no lo entienden, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, por esta revelación que muchos, ¿verdad?, teólogos que han hecho libros, oiga, grandes, hablando de Dios, no pueden descifrar la naturaleza de Dios. No pueden separar una cosa de la otra, ni unirla, y ahí están en un dilema, pues siguiendo solo una enseñanza católica, sacando 3, creyendo que son 3, que el Padre es uno, el Hijo es otro y que el Espíritu Santo es otro. No, bendito Dios, es el mismo. ¿Amén? Así que según su manifestación, Él se ha manifestado. Bien, así que por medio de la imagen fue creada esta imagen, hermanos, antes de todas las cosas, porque dice que por Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, entonces Dios creó la imagen, y después que creó la imagen, por medio de esa imagen creó Dios todas las cosas. Volvemos a Colosenses 1:15. Gloria a Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando dice Él, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El verso 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, si por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las visibles a los ojos de nosotros, o las invisibles a nuestros ojos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sin embargo,
en esa creación invisible, ¿verdad? Un ser se reveló, que fue el diablo. Después, él era un querubín, que el mismo Señor Jesucristo lo había creado, porque todo fue creado por medio de él. Lo invisible fue creado por medio de él, y él pensó que podía, ¿verdad?, pelear contra él. Oiga, ahí sí, pues tenía gran capacidad, fuerza, pero le faltó humildad, le faltó mansedumbre, ¿verdad? Al diablo no tuvo esto y quiso ser igual a Dios. Entonces es ahí cuando a veces el diablo y muchos se han equivocado, ¿verdad?, queriendo ser iguales o aún superiores, ¿verdad? A veces quizá en una empresa alguien puede llegar a una empresa y le dan trabajo y, ¿verdad?, es un empleado nada más, y quizá al rato puede ser un empleado de confianza, pero si él quiere ser más que el gerente, pues ya está mal ubicado, ¿verdad? Entonces aquí vemos que todo fue creado por él y para él. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Antes que Dios creara cualquier otra cosa, Dios lo primero que él creó fue este cuerpo, esta imagen, esta figura, esta forma, ¿verdad?, esta pauta. Hermanos, lo primero es como un molde. Hermanos, Dios creó al Señor Jesucristo. Por eso, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice allá en Génesis 1:26, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dijo: hagamos a nuestra imagen. ¿A cuál imagen? A la imagen, hermanos, que Dios había creado, la imagen de ese Dios invisible. Conforme a esa imagen, Dios hizo al hombre, hizo a Adán. No dijo: ¿cómo lo haremos? A ver, le pondré cuernos aquí en la cabeza. No. O le voy a hacer la boca así como, ¿verdad?, larga. Tampoco. O sea, no lo estaba haciendo, ¿verdad?, al ahí se va. No, era el hombre una réplica de la imagen de Dios. Amén. Amén. Los changos, oiga, pues sí tienen cierta similitud al hombre, pero nunca van a ser igual. Nunca van a ser igual. Entonces, ni tienen la capacidad del hombre, no tienen, ¿verdad?, el raciocinio del hombre, ¿verdad? Y cuántas cosas pudiéramos enumerar. Entonces, hermanos, porque el chango no fue hecho a imagen de Dios, pero el hombre sí. El hombre, de que, ¿verdad?, Dios lo formó, lo hizo derechito, ¿verdad? Caminamos derechos, y el chango, ¿verdad?, tiene que andar agachado, doblado siempre, y va caminando pero doblado, ¿verdad? Porque es otra forma, no fue hecho con ese mismo molde. Pero muchos ahí se han equivocado, ¿verdad?, diciendo que nosotros de ahí procedemos. Y, hermanos, el hombre, ¿verdad?, se la quita con millones de años nomás. Hace 50 o hace 500 millones de años, y bueno, miles de millones de años. Bueno, pues ¿quién del hombre ha existido para decir: yo soy testigo de eso? Y como no pudieron, no, pues es que hubo un eslabón entre lo que es el chango y el hombre, pero se perdió ese eslabón, y por eso ahí es donde se rompe ese proceso, ¿verdad? Pues es que ese eslabón nunca ha existido, y ¿cómo lo van a encontrar? Le llaman el eslabón perdido. Lo tienen perdido en su conciencia, ¿verdad? Porque, pues ¿cómo? Entonces, hermanos, Dios nos hizo a su imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué había Dios creado? La imagen del Dios invisible, que es Cristo, ¿verdad? Amén. Así que de esta manera, esa imagen que es Cristo, hermanos, ya existía, sino
pues Dios ahí hubiera estado hablando en forma equivocada al decir a nuestra imagen y no hubiera existido una imagen. La imagen era el molde. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, un panadero agarra, hay unos moldes, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer un pan que se llama el cochito, todos lo conocemos, ¿verdad? Tienen la harina y le ponen el molde y lo quitan y todo lo que de afuera se lo quitan y ahí queda el cochito ya, ¿verdad? Conforme a ese molde. Conforme a ese molde, todos los panes cochitos que hagan van a salir iguales, porque hay un molde. Cuando existe un molde, todo va a salir igual. Cristo es el molde o la imagen del Dios invisible a la que nosotros fuimos creados, hechos, formados. Amén. Así que allá en Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 8, Romanos 8 y versículo 29. Amén. Y dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra predestinar es destinar anticipadamente. Pre quiere decir antes. Destino es un destino anticipado. Los predestinó para que fuesen hechos como conformes a la imagen de su Hijo. Así que nosotros fuimos hechos conforme a esa imagen. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién sería primero? ¿Lo que fue formado o el molde? Tiene que ser primero el molde. El molde es la imagen. Entonces, ¿cómo crió Dios al hombre? Conforme a su imagen. Pero Él es el primogénito. ¿Por qué? Porque primero existió el molde. Primero existió el modelo, la forma, la imagen. Ya tenía una imagen, un molde, una forma. En esa manera Dios hizo al hombre. Amén. Pero por eso Él es el primogénito, ¿verdad? Entre muchos hermanos. Cristo Jesús es nuestro hermano mayor. Amén. Él es el primero. Nadie es primero que Él. Y no estoy hablando, ¿verdad?, en el aspecto humano. Humanamente, Adán fue hecho primero, humanamente. Pero primero, antes de que Adán, Cristo ya existía como imagen en lo celestial, con un cuerpo en lo celestial. Después se humanó, después tomó un cuerpo humano, ¿verdad?, se encarnó. Pero Él ya existía, solo vino a tomar un cuerpo, ¿verdad?, a humanarse. Entonces, pero esa imagen ya existía, por lo tanto, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Qué bonito, hermanos, qué privilegio el de nosotros ser creados conforme a esa imagen, no a la aventura, a ver qué sale, no, una réplica, algo idéntico. Así que ahí está, ¿verdad?, esa imagen, ese molde, esa forma, ese modelo, esa forma o pauta o hueco de donde fue sacado, ¿verdad?, el hombre. Entonces, hermanos, pero esa imagen es el cuerpo en el que el Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad?, vino y ocupó, habitó, ¿verdad?, en Él, poseyendo pues ese cuerpo. Cristo o esa imagen se constituye en Dios por poseerlo, porque ahora ese cuerpo le pertenecía a Dios. Esa imagen le pertenecía a Dios, le pertenece. Cristo pues es el resplandor y la gloria del Dios invisible. Miren, vamos allí a Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria. Nosotros sabemos que Dios en su esencia es gloria, es resplandor, pero ahora lo estaba haciendo a través de la imagen.
la imagen misma. ¿Por qué dice la imagen misma? Porque no hay otra. La imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Así que Él creó todas las cosas. Ya que terminó de crear todas las cosas, creó lo visible y lo invisible, el cielo, su trono, todo fue creado por medio de Él. Ya que había terminado, se sentó, dice la palabra de Dios, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, tomó un lugar majestuoso, un lugar de mucha honra, un lugar de gloria. Entonces Él se sentó en ese trono, pero todo vino a ser creado, formado, hecho por medio de esa imagen. Amén. Y ya después, hermanos, sabemos todos, ¿verdad?, que Él vino, se humanó, ¿verdad?, escogió pues a una joven, una muchacha joven virgen, para, ¿verdad?, el Espíritu Santo hacer sombra en ella, y pues de esa manera, ¿verdad?, vino Él a ser engendrado por el Espíritu Santo. Aleluya. Se humanó, pero eso fue ya mucho después. Gloria. Él ya había creado todo, ya estaba en el cielo, ya existía todo. Entonces ahora solamente se humanó. Así que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad, hermanos, cómo esto, ¿verdad?, Dios lo hizo para manifestarse. El Hijo lo ha dado a conocer. Así que cuando el Señor Jesucristo, ahí en San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo orando le dice al Padre, al Dios invisible. San Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria. Cuando habla de aquella, está hablando de algo específico. Vamos a suponer que yo pusiera aquí 7 manzanas y yo le dijera a uno de ustedes: ¿quieres una manzana? Y me dijeran que sí. Entonces yo agarro una, no, quiero la otra. ¿Cuál? Aquella. Está especificando una de entre esas 7, aquella, no cualquiera, aquella. Quizá una de ellas le gustó más, aquella. Está hablando de única. Entonces el Señor Jesucristo está hablando de una gloria, con aquella gloria. No dijo glorifícame con tu gloria, con alguna gloria, no, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Él tuvo una gloria antes de estar en el mundo. Gloria. Él ya existía. Y está hablando de aquella gloria, una gloria específica, hermanos, cuando estaba en el seno del Padre, cuando estaba, ¿verdad?, en su regazo, cuando solamente era imagen, pero allá en el cielo, entonces Él recibe, cuando Él, ¿verdad?, posee a Dios, es una gloria, es un privilegio grande, único. Y Él, hermanos, aquí en la tierra, pues, hermanos, siendo Dios, Él, hermanos, no le importó venir a humanarse, a ser hombre, a sufrir, a padecer, a ser escupido, a ser bofeteado, a ser censurado, hermanos, teniendo Él un lugar tan especial. Pero ahora Él está orando y le dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, como diciéndome: llévame otra vez contigo. Quiero que me vuelvas al lugar donde yo estuve. Quiero volver a tener esa gloria. Vamos a poner un ejemplo. Moisés, aunque él era judío, se creó entre los egipcios.
pero como lo había adoptado la hija del rey, él era considerado como si fuera un hijo legítimo. Él tenía, hermanos, como hijo, ¿verdad?, legítimo. Si él no se hubiera salido de ahí, él hubiera ocupado el puesto. Después podía haber llegado a ser el rey cuando el rey muriera. Pero oiga, él tuvo un privilegio, una honra entre todos los egipcios, no siendo él egipcio, él siendo judío. Tenía una honra, era más importante que todos los egipcios, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, él no le importó perder todo aquello que tenía, ¿verdad? Lo dejó. El Señor Jesucristo tenía una gloria, la dejó para venir a rescatarme a mí y a usted. Pero él deseaba volver a aquello, y dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria, una gloria específica que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces él, hermanos, fue algo tan valioso que tenía, hermanos, una gloria, una autoridad, un poder. Pues tenía tanto poder que él hizo todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por él. Todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ¿verdad? Todos fueron creados por él. ¿Tenía o no tenía poder? Toda la autoridad lo tenía. Y luego creó el mundo, creó la tierra, creó los mares, oiga, creó el sol, las estrellas, oiga, todo era de él. Pero él allá solo daba la palabra. Porque fue, dice la palabra de Dios, hecho a través de su palabra. Entonces, pero él deseaba: glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Entonces él hablaba de una gloria especial. Pero esta es una gloria, hermanos, que solo él da testimonio de ella. Nadie pudo verlo cuando él estaba en esa gloria, ¿verdad? Aunque ha habido visiones, hermanos, y nos describe ahí en Apocalipsis su hermosura, hermanos, sus vestidos, su corona, su resplandor, sus ojos como llamas de fuego, su pelo blanco. Nos describe ¿verdad?, a un Dios, hermanos, muy hermoso. Amén, gloria Dios, a Dios. porque él sigue siendo la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero él dejó eso y él deseaba volverlo a tener. Cuando alguien tiene mucho y deja de poseerlo, después lo añora. ¿Qué no le pasó esto al hijo pródigo? ¿Cuántos jornaleros, dijo, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo que crezco de hambre? ¿Sí? Siendo jornaleros les sobraba comida. Pero el hijo del patrón, del jefe, ¿verdad?, del dueño de todos aquellos jornaleros, oiga, andaba padeciendo, deseando comer. ¿Qué haré? Él dijo: me volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. O sea, quería volver. El Señor Jesucristo, habiendo dejado su trono de gloria, él ahora deseaba y dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Quería volver a poseer aquello. Y Dios, de alguna manera, ¿verdad?, después le permite esto. Por esto Cristo, como él está o estuvo en el seno del Padre, ¿verdad?, él es el que le ha dado a conocer. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y solo el Hijo es el que lo conoce, y los que a él le ha placido dar a conocer. Nos ha revelado a nosotros esto, hermanos, y es una gloria, hermanos, algo pues valiosísimo, ¿verdad?, que nosotros
tenemos ahora, ¿verdad?, de conocer esta revelación, hermanos, de cómo Él se constituyó en Dios, cómo es que Él es Dios, pero es hombre a la vez, ¿verdad? Así que en la pared dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esto se recibe por revelación. Amén. Pablo dijo, el evangelio que yo predico no lo aprendí por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces el Señor fue el que le reveló todo a Pablo. Pablo, el Señor lo llamó y quedó ciego y le dio la vista, pero él no andaba con los apóstoles, él no aprendió de los apóstoles ni de Cristo en forma humana. Él no fue discípulo de Jesucristo cuando andaba en tierra Jesucristo. Después lo fue en el sentido de que todo él lo entendió por revelación. Así que el Dios invisible se hizo visible, ¿cómo? A través de la imagen de Él, ¿verdad?, que es Cristo. Y de esta manera es como Él se ha dado a conocer, ¿verdad?, a través de esa imagen. Pero la Biblia dice, Pablo, ¿verdad?, si algunos conocieron a Cristo, ya no le conocemos así. Físicamente nosotros no le conocemos, pero le conocemos, hermanos, por revelación y el entendimiento que nos ha dado Dios a través de su palabra. Y el Espíritu Santo que nos ha dado esa revelación. Porque muchos tienen la palabra de Dios, pero no tienen la revelación. Amén. Entonces, eso es lo valioso, ¿no? Dice, porque las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles son las cosas invisibles? Las que no se ven. ¿Y cuáles son las que no se ven? Dice, su eterno poder. Aleluya. El poder no se ve lo que hace el poder. Amén. Su eterno poder y deidad. Esas cosas son invisibles. La deidad que está en Cristo no se ve. Dios que está en Cristo no se ve. Su poder no se ve. A veces nosotros decimos, yo he visto el poder de Dios. No, hemos visto la manifestación. La manifestación del poder de Dios. El poder no se ve. Así que las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los ateos no tienen excusa, los incrédulos no tienen excusa, los rebeldes no tienen excusa. Pues todas las cosas, aunque se las han ingeniado para querer dar una explicación falsa, muchas explicaciones falsas para no aceptar de un creador de todas las cosas. Aleluya. No, dicen unos, antes en un tiempo existió una gran masa incandescente, pero alguien perforó esa masa incandescente y le metió una dinamita, la estalló y volaron pedazos a todos lados, y de ahí se formaron los sistemas solares, las estrellas. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo le hicieron para acercarse a esa gran masa incandescente? Todavía no pueden. ¿Quién sería ese que se atrevió a perforar esa masa según ellos? ¿Verdad? En lugar, oiga, aceptar millones de mentiras, que tan facilito es aceptar el milagro de la creación de Dios. Gloria a Dios. Eso sí tiene sentido. Dios dijo, hágase el sol, hágase la luna, hágase aquello, y se hizo, solo por su palabra. Así que, aunque quieran evadirlo, no tienen excusa. Así que si alguno dice, ¿y quién ha visto a Dios? No necesitamos verlo. Muchas cosas existen que no la vemos. La energía, por ejemplo, la energía no la vemos, ¿verdad? Pero no podemos negarla. Existe. Si aquí, ¿verdad? En los contactos que tenemos aquí por lo pronto lo usamos para sonido, ¿verdad? Enchufamos en un contacto y ahí tenemos el sonido.
Pero si queremos aire, enchufamos un abanico, ya no es sonido, ahora se transforma en aire. Pero si quitamos ese abanico y enchufamos ahí una plancha, pues se va a transformar en calor, la energía. Y si quitamos esa plancha y ponemos una licuadora, bueno, pues ahí se va a transformar para batir aquello. Por eso dice la ley de la energía, que la energía no es creada. Aleluya, gloria a Dios. La energía no es creada, ¿verdad? Sino que se transforma en todo lo que queramos y podamos, se transforma. No es fría, no es caliente, no es... La energía es una energía, ¿verdad? Pero que puede transformarse en muchas cosas. Dios, por decirlo así, es como una energía espiritual que Él nos mueve, Él nos toca, Él nos hace sentir su poder, Él nos hace sentir gozo, Él nos hace sentir paz, Él nos hace sentir ganas de llorar, ¿verdad? De alegría. Él nos hace sentir, hermanos, fe. Él nos hace sentir su poder, su presencia. Entonces, hermanos, no lo vemos, pero ahí está el Señor. Amén. Amén. Ahí está. Así que como la energía, hermanos, no se puede ver, pero no se puede negar, Dios no tenemos que demostrarle a alguien que diga, bueno, ¿y quién ha visto a Dios? Según ellos es un buen argumento. Nomás díganle, ¿y quién ha visto la energía? A ver, ¿quién ha visto? La energía no existe entonces. Si tu fundamento es que lo que no se ve no existe, entonces no existe la energía. Y no van a poder negar eso. Entonces nosotros sabemos que ese Dios invisible se hizo visible a través de la imagen que Él creó, ¿verdad? La imagen de Dios invisible. Esa imagen sí lo vio. Esa imagen sí lo puede dar a conocer. Cristo es la imagen. Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. Él sí, porque Él lo posee. Él lo tiene. Es como si usted trae un dolor. Dice, me duele mucho la cabeza. A ver, enséñame el dolor. Si me la puedes enseñar, te voy a creer que tiene dolor. No se puede enseñar el dolor. Podremos hacer gestos, quejarnos, llorar, oiga, pero no se ve. No se ve el dolor, se siente. Amén. Entonces, Aleluya. Él sí podía decirlo, ¿verdad? Y revelarnos como Dios, siendo, ¿verdad? Un ser que no tiene principio de días ni fin de años. Un ser que habita en luz inaccesible, un ser único, incomparable, ¿verdad? Pero Él de allá venía, del seno de Dios. De allá venía y Él poseyó esa gloria. Amén. Poseyó esa gloria y Él es el único que lo ha dado a conocer. Qué bueno, hermanos, por ello, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Porque Él nos ha revelado esto a nosotros. Aleluya. Hay tantos religiosos o cristianos que no lo han entendido esto, ¿verdad? Y pues ahí está diciendo que Cristo no es Dios sino parte de Dios, que el Padre no es Dios sino parte de Dios, que el Espíritu Santo no es Dios sino parte. Oiga, están desmintiendo la palabra de Dios contra la palabra de Dios. Dice que Jesucristo es el único Dios todopoderoso. Cuando dice, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. A ellos no.